Pues en el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre motores eléctricos. Mi nombre es Daniel Alexander García Morales. Actualmente estudio en el Centro Educativo Técnico Laboral Quinal y al día de hoy en este podcast vamos a tener a dos invitados. ¿Qué tal? Mi nombre es José Daniel Rivas Salazar, también estudio en el Centro Educativo Técnico Laboral Quinal. Actualmente soy graduando, cursando el grado de sexto perito en electrónica industrial. ¿Qué tal? Mi nombre es Axel Mauricio Vélez Pom. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas de la Universidad Mariano Galvez y es un gusto estar aquí. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Básicamente los motores eléctricos en sí su concepto se basa en que convierten la energía eléctrica en mecánica. Entonces, ¿ustedes saben algo sobre los motores eléctricos? ¿Me podrían comentar? Pues sí, un poco, solo, o sea, lo básico de un motor eléctrico es que se forma de tres partes, al menos de las que podemos ver a simple vista, la cual la primera es una carcasa, de ahí tenemos un rotor y de ahí tenemos el estator. La carcasa, pues, es simplemente para ayudar a que no se dañen los componentes dentro de nuestro motor. Y Sí, solo eso quiero agregar ahorita. sí, muy bien, pues ya las partes las iremos viendo más adelante a detalle y pues comenzaremos con la historia. Pues más básicamente la historia de los motores eléctricos fue pues incluyendo a dos personas importantes que fueron Andrew Gordon y Werner von Siemens, quienes plantearon ideas entre los años 1740 y 1866, en las que fueron pues el dínamo y el que se dice el primer motor eléctrico, que fue un motor electrostático simple. Y pues también con el paso de los años fuimos viendo a más personas importantes como lo fue Nikola Tesla, Michael Faraday o al éxito de Werner von Siemens. Y pues fuimos viendo que ellos también tienen varias leyes y todo esto fue pues más o menos entre los años 1880 y 1886. Pues vamos pasando ya en sí al funcionamiento de lo que son pues los motores eléctricos, que es lo que estamos hablando. Pues los motores eléctricos en sí ya lo habíamos dicho al inicio, que pues los motores eléctricos son dispositivos que transforman energía eléctrica en energía mecánica y pues por este medio en rotación del motor pues se va generando como campo magnético, lo cual pues nos da fuerza en este motor para que se pueda generar pues la energía. Ustedes conocían un poco sobre el funcionamiento. Bueno, personalmente yo no conocía mucho de esto, ya que conozco un poquito más sobre computadoras, pero esto me parece bastante interesante y es importante que todos sepamos cómo es que se genera la energía y cómo, bueno, con esto también se puede generar energía, ¿va? Con estos motores. Sí, así es. Y pues compañero José Rivas, ¿usted tiene algo que agregar? Sí, cabal. Tengo algo que agregar porque iba a hacer un poquito sobre los cuatro principios que se debe manejar en el campo magnético. Se los voy a decir así en palabras sencillas pues para que hablemos un poco más en nuestro idioma, digamos así. Claro, claro. Entonces, el primer principio se trata sobre que un conductor debe portar la corriente que produce un campo magnético hacia su alrededor, ¿verdad? El segundo principio, pues, tendría que ser que un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre. Una bobina, pues, creo que todos la conocemos ya que un embobinado se puede hacer fácilmente. Solo compramos alambre ahí de cobre o algo ahí y Así podemos hacer es. el embobinado. Y el tercer principio, que es que el conductor eléctrico se mueva en presencia de un campo eléctrico, tendrá un voltaje inducido en él. Y esto hará que se empiece como que la rotación, ¿verdad? Y el cuarto y último principio es cuando el conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Y a esto se le llama principio de funcionamiento de un motor. Y eso es lo que yo quería agregar ahorita.
muy bien, pues gracias. Sí, más o menos yo iba comentando al inicio lo de la rotación en la que genera el voltaje y un campo eléctrico para que pues el motor pueda ir generando la electricidad. Y pues vamos pasando ya a las partes del motor, que más o menos nuestro compañero José Daniel nos los comentaba al inicio, que pues este se compone del estator, de la placa de Borners, el rotor, los rodamientos, el eje, el bobinado, la carcasa, la placa de características y el ventilador. Como podemos observar en la imagen, pues ahí se ve más o menos un motor eléctrico y las partes señaladas de cómo es dentro del motor eléctrico sin la parte de la carcasa, que es donde tapa casi que todo el motor eléctrico. Entonces, ese es un motor eléctrico por dentro. Y ya el compañero nos lo mencionaba al inicio pues, de este podcast. Y pues pasamos a las características de un motor eléctrico. Pues como ya antes habíamos comentado, una de las principales características es de que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, que pues así es como se genera la energía. También de que puede ir variando el motor en su tamaño, en su peso, ya que pues en distintos trabajos o en distintas industrias se utilizan pues distintos motores eléctricos, que unos pueden ser más fuertes, otros pueden ser más leves, que más o menos se utilizan en distintas industrias. ¿Ustedes conocen algunas características para comentarlas? Sí, sobre todo que debemos de recordar algo esencial, que un motor eléctrico entra en lo que es la definición de máquina eléctrica, que aquí entre nosotros tres, como nos rodeamos en el ámbito de la electrónica, la informática, ya que nuestro compañero Axel está en el área de ingeniería, pues las tres máquinas eléctricas más conocidas son los transformadores, los motores y los generadores, ¿no? Pues como vos decías al principio, una máquina eléctrica se encarga de convertir energía mecánica en energía eléctrica o viceversa. Así es. Sí, sí, muy Y solo bien. eso. Gracias por el aporte. Muy bien, pues vamos pasando ya casi en lo último, que serían los tipos de motores eléctricos, que se dividen en dos, que son los motores de corriente alterna y los motores de corriente directa. Los motores de corriente alterna que yo pude pues investigar un poco fueron algunos como los motores universales, motores asíncronos, motores síncronos, motores de jaula de ardilla. También en los motores de corriente directa podemos encontrar los motores de excitación, motores de excitación independiente, motores de excitación en derivación, motores de excitación en serie y motores de excitación compuesta. Cabe recalcar que los más importantes en estos, los que pues actualmente la mayoría usa, son los motores de corriente alterna. Ya no mucho los de corriente directa, sino los de corriente alterna. Y pues también se utilizan mucho los motores monofásicos y los motores trifásicos. ¿Ustedes conocían un poco de algunos motores o saben de algunos motores que yo no había mencionado, que los podrían mencionar? Sinceramente, yo no conocía ningún tipo de motor, pero me estoy dando cuenta de que hay bastantes y es bastante interesante. Entonces, yo tengo una duda, no sé si me la puedes Sí, sí. aclarar. Eh, ¿Qué diferencia hay entre los motores de corriente alterna y de corriente directa? Pues una de las diferencias es de que los motores de corriente alterna o sea, ambos siempre transforman la energía a energía mecánica y viceversa, pero el motor de corriente directa, pues eh, usa menos frecuencia y este tipo de motor pues convierte más que todo la energía por un movimiento rotatorio, mientras que el otro, pues, en un distinto movimiento. Y pues más o menos esa sería una de las diferencias. Ya, ok, gracias. Y pues bueno,
ya con esto iríamos terminando, pues muchas gracias. Espero les haya gustado este podcast sobre los motores eléctricos. Por mi parte, yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.